Un informe del Ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%, lo que fue atribuido a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de algunos programas sociales como la asignación universal por hijo. Pero tenemos otros datos. El desempleo se ubicó en 6,9% de la población económicamente activa en el tercer trimestre del año, con un descenso respecto del trimestre anterior, aunque por encima del mismo periodo del año 2023. Sobre estos datos vamos a dialogar con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Agustín, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carolina. Buen día. Bueno, tenemos algunos datos y queremos conocer tu análisis sobre este porcentaje de desempleo. Bueno, sí, a ver, tanto el desempleo como la pobreza están en este contexto relacionados. Y hay que agregar un factor que tiene que ver con la caída de la inflación. A ver, entendamos primero que hemos tenido una crisis muy fuerte durante... ya veníamos en el cuarto trimestre del año pasado y el primer y segundo trimestre de este año en el marco de las políticas de ajuste, de devaluación y liberalización de precios. Hubo un shock económico muy fuerte que repercutió en la inflación y después que no se ajustó a nivel de ingresos. Ahí la pobreza llegó hasta cerca del 55% y la indigencia casi al 20%. Sin embargo, esta situación tendió rápidamente a revertirse, primero lentamente, después más rápidamente, en la medida que la inflación fue cayendo en su ritmo de crecimiento, e incluso que los precios de la canasta básica alimentaria cayeran por debajo incluso de la inflación, y que comenzara un proceso de ajuste de los ingresos, de recuperación de los saberes de los sectores formales, incluso de algunos sectores laborales informales, también de las pensiones y jubilaciones, que no llegaron a los niveles anteriores, pero que comenzaron un proceso de recuperación en tanto que le iban ganando a la inflación, e incluso un fenómeno muy importante que tuvo que ver con la duplicación de la asignación universal por hijo y de las prestaciones por tarjeta alimentaria para poblaciones informales pobres. Todo este escenario generó que en el tercer trimestre ya veníamos cayendo en el segundo trimestre del año, pero en el tercer trimestre de ese año la pobreza cayera al 38,9% en un estimado que se tiene en ese momento, que coincidimos distintos investigadores, incluso el propio gobierno presentó un informe al respecto, y que la indigencia de ese 20% cayera a 8,5%. Fuerte caída, sí. Poco esperable, se esperaba una caída, pero no tan importante. Y la explicación de esto, en parte la di, pero ahora voy a agregar los elementos de empleo. Sí. Tiene que ver con que cayó la inflación y no se perdieron. Es decir, primero hubo una crisis que no generó un impacto recesivo tal que generara desempleo, es decir, que hubiese cierre de establecimientos, que la gente se quedara sin trabajo, sino que mantuvo su trabajo, redujo su cantidad de horas, y el que lo perdió recupera a través de un trabajo informal, cuenta propia, encontró alguna alternativa, y las tasas de desempleo tendieron a caer después del primer momento de shock, alcanzando tanto la tasa de empleo como de desempleo niveles muy similares a los que teníamos un año atrás. Y lo mismo ocurrió con la pobreza. Llegamos a tener los mismos niveles que teníamos en el tercer trimestre del año pasado, que ya era, no es exageración, ya era, estamos hablando del 39%, casi 40% de población pobre en Argentina. No es para festejar, para por supuesto. Valorar que hubo una caída, pero que no falta mucho todavía. Y que incluso 1 de cada 10 personas estén en situación de indigencia, pobreza extrema, también es preocupante. Pero al producirse este fenómeno de caída de los precios y de lenta recuperación, pero sistemática recuperación de los ingresos por sobre los valores de la canasta básica alimentaria o de la canasta básica total que mide la pobreza, y no habiendo desempleo,
la situación tendió a justamente producir este efecto de caída significativa de la pobreza a estos niveles en donde llegamos a los promedios históricos de los últimos 5 o 6 años, es decir, este 38,9 o este 8,5% de pobreza, de indigencia, son los niveles que veníamos teniendo ya post pandemia, casi como pisos estructurales o pisos crónicos en la Argentina, lo cual va a significar que bajar por debajo de estos niveles, la indigencia o la pobreza, va a implicar algo más que bajar la inflación o que bajar o aumentar los programas sociales. El foco va a tener que estar puesto fundamentalmente en la creación de empleo. En este informe se encuentra algún incremento de lo que es el subempleo o también llamado subocupación. Claro, porque si bien el primer fenómeno que ocurrió fue un aumento no importante, pero sí relevante de 2 puntos de la desocupación en el momento de la crisis de principio de año, sí. Rápidamente ese nivel de pérdida de empleo se recupera en el segundo y tercer trimestre, pero se recupera con empleos de menor calidad, con menor cantidad de horas de trabajo, con mayor inestabilidad, y son empleos más precarios que los que se tenían. Esto ocurrió fundamentalmente en el sector de la construcción o en el sector industrial para el consumo interno, de bienes de consumo interno, en un contexto donde se planchó el consumo de las clases medias y también hubo menos demanda de bienes y servicios del sector informal. Todos estos segmentos, la construcción, el sector informal, algunas ramas industriales de baja productividad para el consumo interno, bajaron su nivel de actividad, si bien en algunos casos produjeron despidos, pero en otro caso lo que hicieron fue reducir la cantidad de horas de trabajo o precarizar esas relaciones laborales, y esto es lo que se expresa también en el tercer trimestre. Es decir, tenemos los niveles de empleo que teníamos hace un año, pero son hoy más precarios, más inestables, con más subocupación que la que teníamos un año atrás. Diría que también pasa lo mismo con la pobreza. Tenemos la misma pobreza que la que teníamos un año atrás, sí, pero también es importante señalar que hoy esa pobreza crónica, esa pobreza estructural, es todavía mayor. Han quedado afectados no solo los ingresos, sino la calidad de vida en materia de condiciones de vida en términos residenciales o en salud, en educación, donde hubo una caída importante del bienestar en la sociedad, que incluso la pobreza por ingresos no termina de medir exactamente, con precisión. Claro, claro. Agustín, ya para ir concluyendo, según todos estos datos, ¿se puede prever cómo van a seguir actuando? Sin hacer futurología, ¿no? Pero según todo lo que han abarcado, ¿se puede determinar una proyección de cómo va a seguir esto? Sí, yo creo que la pobreza tenderá a bajar algún punto más antes de fin de año, o estará alrededor de estos valores. El cuarto trimestre es generalmente un periodo en donde hay un poquito de rebrote de la inflación, porque no se experimenta un aumento de precios. Habrá que ver qué ocurre, o por lo menos no va a bajar de esta manera tan significativa como bajó en los últimos meses. La tendencia es a la baja de la pobreza, producto del efecto estadístico que genera la inflación. Pero tampoco hay novedades en materia de generación de empleo. Por lo tanto, la situación tenderá a estabilizarse alrededor de estos valores, que son, como te reitero, los valores que veníamos teniendo antes de esta crisis. Giraban alrededor del 38, 37%, 39%, 36%. Entonces vamos a tener niveles de pobreza de esos niveles, de esos valores, durante un tiempo importante, en tanto el año que viene no se genere un proceso efectivo de reactivación con mayor demanda de empleo. Claro. Hoy por hoy mantenemos el nivel de empleo que teníamos, lo recuperamos, pero no se está creando nuevos empleos, se está recuperando lo perdido. Entonces, en ese contexto habrá que esperar que haya un proceso de reactivación con baja inflación. Sin duda la pobreza seguirá bajando. Si solamente vamos a estar bajando la inflación, la situación tenderá a estabilizarse alrededor de estos valores, donde marcarían un nuevo piso de pobreza crónica, pobreza estructural, quizás de 35%, muy difícil después de atravesar, de superar. Claro.
Agustín, le agradecemos por estos minutos para Radio María, siempre disponible. Así que muchísimas gracias por este análisis. Un abrazo y bueno, muy feliz Navidad. Feliz Navidad, muchísimas gracias. Estuvimos en diálogo con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, hablando sobre el desempleo, una de las principales preocupaciones de los argentinos junto con los nuevos números de la pobreza. Antes de irnos, vamos a señalar que el arquero Emiliano Dibu Martínez y Franco Colapinto ganaron el Premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos del año 2024 durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes con toda la información aquí en Radio María TV a las 7:30. Quédense porque ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta el lunes. Este fue el espacio informativo de Radio María para comenzar el día con Un Punto de Vista.